Tristemente les tengo que contar que el sistema de transporte masivo de mi ciudad Bucaramanga fue un rotundo fracaso. Y no solamente eso, sino que dio vida al transporte pirata. Pero me pregunto, ¿por qué una institución que prometía ser la solución de movilidad de la ciudad terminó de una manera tan triste? Y esto es porque desde un inicio no tuvo en cuenta los dolores reales de los ciudadanos, sus necesidades, y por el contrario, trataron de obligar a las personas a usar el sistema. Por ejemplo, en un momento decidieron eliminar las rutas de los buses tradicionales y las personas pues no estaban satisfechas y decidieron entonces empezar a crear este sistema con motos y carros privados. Esa brecha en usuarios empezó a traer problemas financieros a la entidad, pero ellos tomaron decisiones como reducir la frecuencia con la que los buses recogían a los pasajeros o no brindar un adecuado mantenimiento para la flota. Como se imaginarán, eso trajo más insatisfacción en los otros usuarios que todavía seguían en el sistema y pues se fueron. Entonces generó un círculo vicioso que terminó como ya sabemos. Pero esto no solamente le pasó a este sistema, a esta institución, le pasa en muchas otras ciudades y le pasa a muchas otras instituciones. Max Weber fue un economista alemán de inicios del siglo anterior que planteó una palabra bonita y fue burocracia. Pero burocracia realmente significa gestión profesional de la gestión pública. Sin embargo, hoy en día la usamos como sinónimo de todo lo contrario, de ineficiencia, de lentitud en la toma de decisiones, de mala gestión. Pero miremos, tal vez esto está obsoleto, miremos economistas más modernos y justamente los ganadores del Premio Nobel de Economía del año pasado, Acemoglu, Johnson y Robinson, se ganaron este premio por investigar cuál es la diferencia entre la prosperidad de unos países a otros. ¿Qué es lo que la causa? Y vieron distintas opciones como que podía ser el clima, que podía ser la cantidad de recursos naturales o incluso la cultura. Pero llegaron a una conclusión muy interesante y es que la diferencia la marca la calidad de las instituciones que gestionan el país. Entonces, esto es demasiado importante y en este momento reciente, pero yo quiero conectarlo con una historia personal. Y es que cuando todavía estudiaba ingeniería de sistemas en la UIS, un día llegaron a invitarme a participar en una marcha para reclamar pues, los derechos, para buscar equidad y prosperidad para todos. A mí me pareció muy bien y salí a marchar. Pero cuando iba por las calles de la ciudad, en medio de los gritos, yo sentí que le estábamos gritando a las paredes, que eso realmente no era lo que yo quería. Un mesías, tal vez un político que viniera a arreglar todo. Y yo dije, no, señor, tengo que ser parte de la solución. Y pensé, estudio ingeniería de sistemas, puedo crear una empresa que haga un software para que ayude a que las empresas puedan ser ese vehículo de bienestar para la sociedad, que distribuye, que imparte, multiplica la riqueza, pero también que las entidades públicas puedan cumplir ese propósito y brindar el servicio real a la ciudadanía. Y han pasado ya 28 años, porque ese mismo año, antes de graduarme, fundé la empresa, y hemos investigado distintas metodologías de gestión que normalmente vienen del sector privado, que estaba en Bolivia en una ponencia sobre cómo gestionar con dinámica de sistemas, traerlo, mezclarlo con el balance scorecard y ayudar a la gestión de las empresas, pero también hemos automatizado con software para que las entidades públicas puedan gestionar y tomar esas buenas prácticas para que también sean unas muy buenas instituciones. Hemos trabajado con más de 50 entidades públicas y tal vez 88,000
funcionarios públicos en Colombia y en Latinoamérica, y yo he encontrado una cosa interesante, y es que la gran mayoría de ellos sí tienen en su propósito de vida servir y generarle valor a su público. Sin embargo, se enfrentan con dificultades. En las mismas entidades es complejo. Por ejemplo, muchas miden su éxito por la cantidad de informes que entregan o si les generaron o no conformidades en las auditorías, en lugar de medir realmente resultados que impacten a su público objetivo. Entonces, yo quisiera proponerles hoy un nuevo enfoque y analicémoslo a partir de las startups. Las startups son aquellas empresas de base tecnológica que utilizan en sus metodologías, en su gestión, metodologías ágiles. Ellas toman el problema que quieren solucionar y salen rápidamente a experimentar y a probar distintas versiones de la solución en el mercado. Y cuando la encuentran, ¡pum!, de repente pueden escalar. Entonces, una de las metodologías que ellos usan para su gestión se llama OKR. Miremos la etimología, viene de la sigla del inglés que traduce objetivos y resultados clave. Los objetivos son aquello que se quiere lograr. Debe ser ambicioso, retador, inspirador. Y los resultados clave es la manera como yo puedo saber si he logrado ese resultado. Entonces, pues deben ser métricas, deben ser tangibles y deben tener un alcance en el tiempo. Como pueden ver, les acabo de explicar una metodología, es muy fácil de entender y es muy fácil de aplicar. Pero entonces la propuesta es, ¿podemos aplicarla a las entidades públicas? Y la respuesta que les tengo es que sí. He querido llamarlo OKR for Go, que lo que tenemos que hacer es adaptar esta metodología para que las entidades públicas definan sus objetivos centrados, enfocados en esos resultados visibles, medibles que sienten los ciudadanos o su público objetivo. Y 4 claves para lograrlo son, primero, objetivos centrados en el ciudadano, no en sus prácticas internas, no en su propia conveniencia. Por ejemplo, el objetivo del sistema podría ser hacer del sistema de transporte público que sea valioso para el ciudadano, que sea rápido, que sea accesible, que sea confiable. Ahora, resultados clave que se puedan medir y puedan ser visibles para el ciudadano. En el mismo ejemplo, pasar de 15 a 8 minutos el tiempo que tengo que esperar en una parada. O lograr el 95% de cumplimiento en los horarios durante el próximo semestre. Tiempos, ciclos cortos y ajustes rápidos. En lugar de tener unos planes que se extiendan durante años y que de pronto se vuelvan obsoletos antes de que terminen de ejecutarse, los OKR nos permiten experimentar, probar. O sea, para tomar una decisión pública no tenemos que irnos por lo primero que se nos ocurre, debemos experimentar y cuando encontremos en pequeña escala lo que funciona, pues ahí sí lo escalamos a toda la ciudad o a todo el país. Y por último, transparencia y rendición de cuentas. Yo digo que los objetivos de una entidad pública deben medirse de forma abierta, que todo el público, que podamos entrar y ver si se están logrando o no los objetivos de esa institución. Si el sistema de transporte público masivo de mi ciudad hubiera utilizado OKR, yo creo que todo habría podido ser diferente. Imagínense al gerente entrando al sistema, a la aplicación y viendo no solamente los indicadores financieros, sino también viendo cuán satisfecho estaba el ciudadano. Pero no solamente se trata de la gerencia, se trata de todas las personas que hacen parte del sistema de la entidad que deben estar alineados con ese objetivo grande. Por ejemplo, los conductores. Entonces, un conductor sabría que no solamente es por norma la amabilidad o la puntualidad, sino que él está logrando enamorar a esos usuarios y retenerlos en el sistema. Pero ya me imagino
a ese conductor que obtuvo el ranking superior en ese mes, llegar con una sonrisa y contarle a su esposa y a sus hijos que él fue el mejor de todos. Porque las personas se motivan intrínsecamente cuando hay un sentido de logro, cuando sienten que están haciendo la diferencia. Y también imagínense que ustedes como ciudadanos pueden entrar a esa misma aplicación y ver cuando se actualizan los datos si se está cumpliendo la meta o no. Los OKR for God pueden hacer que cada peso que nosotros pagamos de impuesto, poder saber cómo se convierte en resultados que podemos sentir en las calles, que podemos ver en los hospitales y en las escuelas. Pero esto no es un tema solamente de los gobernantes, es un tema de cada uno de nosotros, porque podemos pedir que esas instituciones midan resultados tangibles para nosotros y que rindan cuentas. Porque si las instituciones públicas funcionan, todos progresamos. Muchas gracias.